Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Espero que estén muy bien. Iniciamos este nuevo día, este nuevo episodio, ya sea del video, del podcast también, que les recuerdo que este audio también se va a acompañar en podcast. Así que, bueno, para que lo vean luego, voy a dejar la descripción y el enlace abajo de este video. Y bueno, los que ya se van uniendo, les comento que, como pueden ver, en la descripción de este video, principalmente vamos a hablar de la película Amén, el Papa Responde, que se está todavía, que fue estrenada hace poco y todavía se está pasando eh, en el streaming de, no, no es streaming, la verdad que no, no, es una plataforma Star Más. Star Más o Star Plus, ¿bien? Ahí se está pasando entonces la película, y esta película en el fondo es un reportaje en el cual consiste en que unos jóvenes, un grupo de jóvenes, les hace preguntas al Papa Francisco. ¿Ya? ¿Por qué se comenta y por qué lo comento? Porque el Papa Francisco hace comentarios que seguramente algunas personas no considerarán que no está bien, y válidamente pueden pensarlo. Sin embargo, yo voy a dar mi opinión al respecto y espero que ustedes también puedan ir comentando. Antes de comenzar con todo esto, a todos aquellos que se van uniendo, les voy comentando que pueden desde ya ir dándole like a este video, es decir, el dedito hacia arriba, puedan compartirlo. Si no están suscritos a este canal, puedan suscribirse. Lo mismo también en el podcast, que puedan oír, que puedan escuchar. Eh, También porque así estarán contribuyendo al crecimiento del canal. Es decir, estarían ayudando a que pueda seguir creando este tipo de contenido, que al fin y al cabo es un contenido de evangelización. Sí, es de evangelización y también de conversación de temas muy importantes, teológicos, actuales, temas que tienen que ver con la iglesia, con la actualidad y sobre todo en el cual yo daré mi opinión desde un punto de vista muy propio, pero también a la luz de mis creencias, que como pueden ver en la descripción del canal, siempre trata de ser evangelizadora y incluyendo a todos, más no alejando. Bien, entonces, vamos al contexto, vamos al grano, vamos al punto. Esto ocurre en Roma, bien, em, es una producción, si no me equivoco, de origen española, en la cual invitan a varios jóvenes de distintas creencias, eh, distintas creencias. Algunos son ateos, uno es agnóstico, de distinta religión también, porque una muchacha es evangélica, un joven que es de creo que es de Costa de Marfil, él es musulmán. Es entonces que en este tiempo, estos jóvenes le hacen preguntas al Papa. Bueno, estaban todos muy nerviosos, no todos eran creyentes y bueno, es importante también este tipo de diversidad. Creo que está muy bueno porque se toma de distintos puntos de vista. Diferente hubiese sido si invitan a solamente personas católicas, porque probablemente a lo mejor no hubiesen querido hacerle preguntas tan certeras al Papa o tan controversiales. Bien, creo yo. Sin embargo, igual debo decir que existen personas católicas que son capaces de hacerle esta pregunta al Papa y encuentro buenísimo. Bueno, por mi parte, les voy a contar que yo tomé nota debido a que igual el video, las preguntas son hartas y algunas me llamaron mucho, mucho la atención. Trataré de ser breve, no darle tanto comentario, pero igual creo que igual es importante. Por ejemplo, eh, le preguntan al Papa cosas sencillas como si él tiene o no tiene teléfono. Él dice que no, hace más de 30 años que no tiene teléfono.
y lo cuestiona, le dice, bueno, pero usted tiene Twitter. Eh, sí, pero el Twitter me lo manejan los secretarios. Yo no tengo esa plataforma, yo no ocupo redes sociales. Ya, entonces, bueno, con esto aclara lo que alguna vez se dijo respecto de que el, a través de una cuenta, incluso de Instagram, la cuenta del Papa había dado like a la foto de una modelo, creo que es brasilera. Bien, y esto se comprobó que había sido así. Entonces, bueno, con esto el Papa también habla y dice, no, no fui yo, no ocupo esta plataforma, etcétera. ¿Bien? Eso por un lado. Dice que no tiene teléfono ni redes sociales, ¿ya? Sin embargo, sabe, está actualizado. Y pregunta que le hacen también. ¿Qué pasa con el antitestimonio? Que mucha gente va a la iglesia, todo lo demás, pero al fin y al cabo es gente vacía, es gente que no da testimonio del cristianismo. Puedes ir a misa, puedes ir todos los días a misa, puedes comulgar, pero al fin y al cabo no das testimonio de lo que crees. Y genera un antitestimonio. Entonces, es importante que el Papa señala que la gente se oxida, la gente se va oxidando, ¿bien? Y que se genera un fenómeno muy importante llamado el fenómeno de la atracción del sillón, que la atracción del sillón hace que la gente eh, cambie, cambie las estructuras, ¿bien? eh, Sus propias estructuras. Entonces el Papa dice que, bueno, como la gente cambia por la atracción del sillón, a todos nos llama la atención la atracción del sillón, a todos nos atrae el sillón. Y cuando se refiere al sillón es un puesto, un lugar, llama la atención, que es guía de una comunidad, yo lo estoy interpretando, ¿ah? Pero es así, o sea, todos sabemos que la persona que tiene las llaves de la parroquia a veces es muy pesada. eh, bueno, el laico que tiene guía tal o cual comunidad, o que da tal enseñanza o prédica, el tal cantante que está ahí en exposición. Entonces, todo eso, sí, es una silla, es decir, como un mando, quien guía a tal comunidad. Incluso tal sacerdote ahora ya no es vicario, ahora es párroco y tiene una silla diferente. Eso llama la atención. Y el poder de la silla a todos, a todos, a todos. A todos nos llama la atención el poder de la silla. Se incluye, es decir, incluso obispos, arzobispos, eh, cardenales, papa. A todos nos llama la atención la silla. Entonces, bueno, es importante que el Papa reconoce este tipo de situaciones y cuestiones que están en la iglesia, ya que es un fenómeno humano, y dice, y no es solo de la iglesia, es un fenómeno humano, ¿bien? Y ahí estamos ante la corrupción, ojo ahí, estamos ante la corrupción, y el Papa Tomás toca esos temas, ¿bien? Pero llama a cambiar desde dentro, cambiar las estructuras desde dentro, es decir, nosotros como personas, como iglesia, tenemos que cambiar la estructura desde adentro y también a la sociedad, cambiar las estructuras desde adentro, desde el centro hacia afuera, ¿ya? Es decir, desde mí hacia los demás, cambiar desde lo que yo no estoy bien hacia los demás. Em, Cosa importante, también habla de una niña que es una joven que eh, es estadounidense, pero es hija de personas de la India, hindú. Entonces ella le pregunta, o sea, señala que existe mucha discriminación y lo que ella tuvo que pasar también en el colegio uh, respecto de que fue objeto de burlas por su tez, burla por sus colores, porque ella es hindú y se nota. Se nota porque tiene rasgos que son de una persona eh, hindú normalmente. Ah, incluso la vestimenta, ella estudia medicina. Y señala que ella fue víctima de eso. Y que en ese instante eh, el Papa habla de este gran conflicto que existe, puesto que prácticamente pareciera que existen migrantes de primera y segunda categoría. Es decir, a un migrante africano no se le trata de la misma manera que un migrante ucraniano.
Es así de simple. Y el mismo Papa dice, bueno, aquí mismo en Europa no voy a dar el nombre de los países debido a que no quiero tener problemas diplomáticos o la diplomacia. Pero existen países que en sus fronteras no dejan entrar a ciertos migrantes. Y da el ejemplo, nuevamente digo, de los ucranianos, debido a que ellos, su tez es de un color más clara, normalmente son todos de pelo claro, rubio. eh, entonces, eso pareciera que tener una ascendencia africana o de un país que no es europeo, fuera a ser o pareciera ser un migrante de segunda categoría. Esto normalmente no sucede en Latinoamérica, aunque hay igual, en todos lados hay racismo. El mismo Papa decía, bueno, nosotros en Argentina somos todos hijos de migrantes. Un 60% son de los argentinos son hijos de migrantes. Entonces, Argentina es un país de migrantes. Y sí, es verdad. Entonces, bueno, en ese sentido, pareciera que hubiese migrantes de primera y segunda categoría, incluso el tema de los trabajos, el tema laboral, se habla de la esclavitud. Y respecto de la esclavitud, hay un tema muy importante respecto de que la iglesia se tiene que hacer cargo. Le preguntan, bueno, la iglesia se tiene que hacer cargo. Bueno, lo voy a tocar un poquito más adelante. Eh, bueno, la iglesia debe hacerse cargo de su historia. La reforma de la iglesia debe ser desde dentro, señala el Papa. Siempre tiene que reformarse. ¿Por qué? Porque la iglesia le pregunta a un joven, bueno, y la iglesia tanto que habla de amor y todas esas cosas, pero la iglesia ha hecho cosas atroces durante toda su historia. Entonces dice el Papa, bueno, hay que hacerse cargo de la historia. Nosotros como iglesia tenemos que hacernos cargo de lo que somos, de nuestra historia. Y dice que la sociedad debiese hacerse cargo de todo. Es entonces que dice nosotros, para cambiar lo que se ha hecho mal, tenemos que reformar desde dentro. Entonces la iglesia debiese reformarse desde adentro hacia afuera, ¿ya? Y parecido a lo que decía respecto de la silla, ¿no? Del sillón, la atracción del sillón. Bueno, lo mismo pasa aquí también con la reformarse desde dentro hacia afuera, hacerse cargo de su historia, hacerse cargo de sus pecados, de sus faltas. La iglesia ha cometido actos que nosotros los analizamos y decimos, qué barbaridad más grande. Bueno, la iglesia lo hizo y entonces tenemos que hacernos cargo y cambiar eso, es decir, reformarlo. Y hay una frase que probablemente llame mucho la atención y que quizás pueda tener críticas, que el Papa dice, la iglesia hay que reformar, tiene que estar constantemente reformándose, reformándose. Eso llama mucho la atención. Se me queda un poquito atrás una frase que dice el Papa, dice que el migrante debe ser recibido, acompañado, promovido e integrado. Y eso es importante porque no se saca con solo recibir un migrante, sino más bien hay que acomodarlo, hay que enseñarle. Y él también tiene que acomodarse y tiene que aprender que llega a un lugar distinto, con distintas culturas, con distintas costumbres, debe adecuarse. Y la persona que llega, el migrante que llega, también tiene que ofrecerle la oportunidad y para poder desarrollarse, ¿bien? Y ahí también hablaba de los tipos de trabajo que muchas veces, como hay muchos migrantes, se le ofrece, bueno, trabajas 12 horas por tanto dinero. Y la persona dice, bueno, pero no me da. Bueno, es problema tuyo. Si te gusta bien, si no te vas. Y daba el ejemplo que ocurre normalmente con los migrantes, al parecer, en Estados Unidos. Bueno, pero si lo tomamos en cuenta, puede que eso ocurra en todos lados. Ojo, tenemos que tener ahí como cristianos nosotros. Como cristianos, está difícil la cosa, ¿eh? Está difícil, sobre todo en un mundo donde todos se están desplazando, donde tenemos mucha dificultad. Muchos países están pasando por problemas, entonces todos se están desplazando y eso nos hace pensar. Esto de la iglesia tiene que estar reformándose constantemente fuerte. Seguramente esto, como dije hace un breve momento, va a llamar mucho la atención y va a generar mucho malestar probablemente
en aquellos que son más conservadores, que señalan que la iglesia no se debe reformar, que la iglesia está bien, incluso critican hasta el Concilio Vaticano II. Bueno, probablemente el Papa va a sumar más críticas. ¿Ah? Le ha tocado bien difícil a este Papa. Le ha tocado bien difícil al Papa Francisco, porque ya el tema de que venía arrastrándose la iglesia desde antes, por que la iglesia estaba de cierta manera muy moderna, que el Concilio Vaticano II cambió muchas estructuras, la misa y bueno, muchos detractores. A eso sumémosle que ya la figura del Papa en general, como Papa, no como Francisco ahora, sino como Papa, ya traía mucho detractor y muchas críticas. Ahora el hecho de que en este caso el Papa haya sido un Papa latinoamericano, si bien él proviene de una familia italiana, es un Papa argentino con todas las costumbres argentinas. Y eso hace que no sea, o más bien, no sea como estaban acostumbrados la gente de Europa o en términos generales. El latinoamericano es más prendido, es más, rompe algunos protocolos. Entonces, eso tiene muchas críticas. Y sobre todo es más social. ¿Por qué? Porque de esta parte del mundo se sufre más en sentido de pobreza, hay más marginalidad en las poblaciones, en las villas, y él trabajó, bueno, él estuvo en Buenos Aires y él vio lo que pasaba en las villas. Yo he visto testimonios de algunos y he escuchado testimonios de algunos sacerdotes que cuando el Papa Francisco no era papa, sino era cardenal, a él acompañaba mucho a este tipo de evangelizaciones y trabajo que se hacía en las villas. Entonces él apoyaba mucho eso y bueno, ahora él lo señala y lo vamos a ir viendo porque él comenta muchas cosas. Entonces ya lleva mucha crítica por el hecho de ser latinoamericano, ¿bien? Porque es muy social y eso pareciera que a algunos les molesta. Bien, también le preguntan si él se ha sentido alguna vez solo. Y él señala que sí, que más de alguna vez lo ha sentido, que la soledad es parte de la vida, es parte de la vida. O sea, todos pasamos por esos momentos de tristeza, de desolación, de dolor, pero que en ese momento es donde Dios también actúa. Mm, también una chica señala que esto para mí es súper importante y me llama mucho la atención. Hay una chica argentina que ella comentaba que ella era catequista y resulta de que ella dejó de ser catequista debido a que ella es feminista. Entonces hay como una incongruencia. Sentía que había como una incongruencia debido a que al ser feminista ella apoyaba a las personas que estaban, eh, que en el fondo el aborto y se sentía muy apuntada. Y dice que la iglesia no acoge a las mujeres que abortan, en el fondo, y hay mucha hipocresía porque aquella persona no es acogida, que la iglesia no acoge. Eh, y ella va y, y le entrega, le dice con mucho respeto, y anda con su pañoleta verde de el aborto y se la entrega al Papa. Y esta imagen, uf, de cierta manera muestran que va a entregarle la pañoleta, pero la cortan o no la muestran exactamente al Papa, no muestran al Papa con la pañoleta. No se ve la imagen del Papa con la pañoleta, no la muestran. No sé si no la recibe o no la muestran para evitar otra cosa, controversia. Sin embargo, el hecho de que va a ofrecerle al Papa la pañoleta, es muy controversial, porque esta pañoleta representa eh, la muerte, la lucha por la dignidad de la mujer, etcétera, pero representa la lucha para acabar con una vida. Y eso es fuerte verlo, es fuerte
estar en presencia. El Papa creo que se comportó a la altura con los jóvenes, respondió todas las preguntas, no acomodó nada. Y dentro de mis apuntes también, voy a seguir comentando, habla que hay que tener en cuenta sobre el aborto que es una vida humana. Y él pregunta, ¿es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Uf, qué pregunta. ¿Es lícito hacerlo? Y quizás nos deberíamos preguntar todos, especialmente a aquellas personas que están a favor del aborto libre, sin causal y todo eso demás, más allá de ser un problema, que se habla en el momento, se habla que es un problema, un tema de salud, que aquellos que tienen dinero realmente abortan y libremente porque tienen acceso a pagar clínicas privadas y aquellos que no, aquellas mujeres que no tienen dinero van y abortan, se meten un cable y muchas veces las mujeres mueren. Y eso es verdad. Entonces, hay un problema sanitario junto con este problema ético, moral de la vida de un ser humano que va a ser acabada o va a terminarse debido a que no hay una voluntad de que crezca, que se desarrolle. Entonces, el Papa daba el ejemplo de un sicario. Bueno, es lícito eliminar la vida humana para resolver un problema. Lo mismo que un sicario. Un sicario, en este caso, el sicario sería el doctor que o la persona que realice este aborto. Va y termina con la vida humana, porque es un ser humano que todavía en muchas legislaciones no se le trata como persona, porque, por ejemplo, aquí en mi país, en Chile, se señala que es persona que nace y que nace vivo, es decir, que respira un momento siquiera. Si no nace vivo, es decir, si no respira, se entiende que nunca nació. Se entiende que nunca nació. Bueno, entonces que más allá de ser un ser humano, hay un tema de legislación, de reconocimiento, más allá del que está por nacer, decir si es persona o no, en la ley, en las leyes, en los ordenamientos jurídicos de cada país. Bien, sobre eso, eh, se toca el tema de que las mujeres que abortan normalmente no tienen compañía. Y una mujer que aborta, dice el Papa, hay que acompañarla. Y claro, hay que acompañarla. A una mujer que aborta hay que acompañarla, no hay que alejarla, hay que acompañarla. Y también el Papa señala, bueno, yo le he hablado con sacerdotes y con obispos, y cuando hay una persona que se acerca a confesarse, les he dicho, traten con amor, reciban e intenten no preguntar detalles, porque hay un dolor muy grande. Hay un dolor muy grande en la persona. Intenten no preguntar detalles, no pregunten detalles. No. También el tema de un chico, tengo el nombre anotado, él se llama Juan Cuatrecasas, un chico español, señala que él estudió entre el año 2008 y 2009 en un colegio del Opus Dei. Bien, pero antes le hace la pregunta, ¿qué opina usted de los abusos sexuales? Que cuando el abusador, luego la iglesia lo encubre o no lo aparta. Y el papá dice, bueno, está muy mal y da ejemplos de que las condenas, es investigado, condenado, si es condenado, es separado. Bueno, entonces, yo en el año 2008, 2009, eh, estuve en un colegio y bueno, el joven se pone a llorar. Fui abusado por un numerario del Opus Dei y él tuvo la valentía, acusó y lo iban a condenar a 11 años, pero dice, yo no lo sé, no lo sé, no sé por qué, pero no fue condenado el autor de este delito, cuando cuenta eso, fue condenado solamente 2 años. Y luego de estos 2 años, él retorna al colegio de Opus Dei y sigue haciendo clases. Entonces dice, bueno, ¿y dónde está la justicia? ¿Por qué se le protege a él? Y a mí, y en el fondo a él, a la víctima, no, nunca se le acercó nadie a dar apoyo. Y el papá dice, bueno, eso no debe ser.
Y él dije, ¿le puedo entregar algo? Y le entrego una carta. Le entrego una carta al Papa. Y era la carta que el Papa escribió de puño y letra. Se ve incluso el color azul de la pasta con la que escribió y de la tinta. Y sí, sí, la reconoce. Bueno, yo le escribí esto y está el año 2014 usted le contestó a mi papá. Y en el fondo, el Papa derivaba este caso a las entidades que tienen que investigar los abusos. Y bueno, no hay nada. Sí, él volvió a este numerario, sigue dando actualmente clases. Y el Papa entonces ahí le pide, le dice que él no está de acuerdo con la prescripción de los delitos sexuales y que él incluso le ha dicho a algunos sacerdotes que no deben seguir y les ha contado su condena eclesial y obispos también, y que, bueno, él pide los antecedentes del caso y va a pedir que se siga investigando porque estos delitos no pueden, si hay condena, dice, si hay condena, entonces no, estos delitos no deben prescribir. Y todos hemos sido testigos del esfuerzo que ha hecho el Papa Francisco por ir limpiando, señala, hay que ir limpiando, hay que ir limpiando, señala, hay que ir limpiando. Bueno, en fin, terrible. Otra pregunta, eh, otra pregunta. ¿Sabe lo que es una persona no binaria? Pregunta una joven. Y esta normalmente está en las propagandas que salen en las publicidades. Y el papá dice, sí, qué bueno. Entonces la chica explica, bueno, para los que no saben, una persona no binaria es aquella que no se identifica con ser completamente hombre o completamente mujer, etcétera. Y luego de eso se pregunta que si acaso las personas gay del colectivo LGBT van a pueden tener o qué el papel es dentro de la iglesia, qué lugar tienen y si alguna vez van a ser acogidos. Entonces papá dice, la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, dice, y es enfático, a nadie. Los que rechazan son infiltrados, así está, son infiltrados. Todos aquellos que rechazan a las personas son infiltrados. Viven condenando a los demás, ¿ya? Y se limpian condenando a los demás, condenan a los otros. Es decir, eh, en el fondo justifican su actuar condenando a los otros, pero son infiltrados, ¿bien? Entonces, y eso, wow, qué comentario, porque mucha gente, yo he sido testigo que durante la historia de mi crecimiento en la iglesia, cuando era bien joven, muchas personas ocultaban su orientación sexual o lo que se sentían ser o lo que eran. Y si se descubría, tenían que dejar de hacer el servicio, tenían que dejar de ir a la iglesia, o no dejar de ir a la iglesia, en el fondo se apartaban solo porque nadie los acogía. Y eso quizá actualmente aún continúa siendo así. Y no, no debe ser. Esto también seguramente puede generar controversia, porque hay personas que son conservadoras y piensan de manera contraria. Bien, dice que en la iglesia todos tienen cabida, y sí, todos tienen cabida, todos. ¿Qué impide que una mujer eh, pueda ser sacerdote o sacerdotisa? Pregunta la mujer argentina, la joven argentina que genera también controversia. Y bueno, ahí el Papa dice, no es quien no quiera, es un tema teológico, de fundamentación teológica, que la mujer es esposa, es iglesia, y el hombre es ministerio, es ministro. El hombre ministra y la mujer es iglesia, es esposa. De hecho, la mujer tiene un lugar más preponderante porque es iglesia y el hombre es ministro. Y se entra una discusión. Que entonces el Papa señala que es un tema teológico. Eh, no es posible ser una mujer sacerdote porque su esencia no es ser sacerdotisa, más bien es ser iglesia, que es más grande, que es mayor, que es la esposa. De hecho, dice, la iglesia es mujer, la iglesia es esposa. El hecho de que una mujer, que tú plantees eso, tú estás siendo machista al decir eso, decía el Papa, bueno, y no te molestes. En fin. Le preguntan que si piensa el Tinder, bueno, no conoce la aplicación y bueno, le cuentan que es Tinder, él dice que es bueno que los jóvenes tienen ese impulso de ir, conocer a una persona que es una riqueza, impulso,
pero que de cierta manera también puede relativizar a las personas, a los jóvenes, los puede relativizar. ¿Por qué? Porque es una aplicación donde se muestra fotos, entonces los puede ser algo más superficial y totalmente en cuenta. Si bien no siempre el Tinder seguramente se ocupa para temas de encuentros sexuales, eh, y se encuentran parejas, algunos se han casado, se relativiza porque se cosifica. También habla una niña colombiana que crea contenido sexual y a través de una plataforma. Y el papá dice, eso es bueno, que pues, le excita la comunicación, que, que es bueno porque las plataformas y el fondo, el internet es todo muy bueno, etcétera, etcétera. Pero resulta que acá hay que ver lo siguiente, que hay una distinción entre, hay que tener una distinción entre la moralidad y el concepto, la moralidad del lugar y el concepto que ella tenga, o que uno mismo tenga sobre su moral. Bien, y da el ejemplo de que vende drogas. Claro, el que vende drogas porque dice que tiene actualmente mucho dinero y tiene tiempo, etcétera, para estar con su hija. Entonces dice, bueno, sí, ¿quién vende drogas? Puede tener ahora dinero y su vida la ha cambiado, pero ¿a qué costo? ¿Qué moralidad tienes? Saber que muchos están perdiendo la droga, muchos jóvenes están perdiendo su vida en las drogas. Y en fin, bueno. Se habla sobre la pornografía, que hay una discusión, la pornografía disminuye humanamente a la persona. Señala también el Papa que ya hace una aclaración respecto que es importante, que el sexo es, es una de las cosas más bellas que Dios ha dado. Y el expresarse sexualmente es una riqueza que ha dado Dios. Y señala que existe una tarea pendiente respecto a la catequesis sobre el sexo, que está muy en pañales. Y claramente es así. Por lo menos a mí en la iglesia nunca me hablaron de sexualidad, a menos que alguien actualmente lo haga. Sé que está en boga actualmente, pero solo en algunos sectores sobre la teología del cuerpo, que hace un buen tiempo ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, empezó a dar esta enseñanza sobre sus catequesis, pero creo que todavía está en pañales. Falta aún más crecer en este aspecto. Y en todo esto siempre interviene una niña que es del camino neocatecumenal y que tiene mucha fe, que tiene mucha fe, sobre todo en temas de aborto. Y el Papa le dice a ella que cuando hablaba se le venía Pedro, que el Papa le dijo a Pedro, eh, lo que dice Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y dice que la esperanza no engaña, la esperanza no defrauda. Y le dije a la niña, me gusta tu fe, prepárate para ser zarandeada, pero siempre va a estar ahí Jesús contigo. Y luego también es bien fuerte esto, porque una mujer una joven que era monja le dice que fue objeto de abuso, no sexual, sino un tipo de abuso psicológico. Y que a través de este abuso psicológico ella en el fondo sufrió en la iglesia, como en el convento. La separaban de la familia, no permitían comunicarse con ellas, con ellos, les obligaban a hacer cosas, en fin. Y el papá decía, bueno, eso es lo que está mal en la iglesia. Y ella dice que actualmente no sabe ni que existe ni que no existe, que no cree. Y el papá dice, bueno, agradece que pudiste salir de ese lugar. Él da el ejemplo que ha cerrado también muchos seminarios y conventos debido a este tipo de abuso de conciencia. Bueno, yo sé que acá en Chile, por lo menos, eh, hubo mucho abuso de conciencia hace un tiempo y se está trabajando actualmente en la prevención de abuso sexual y abuso de conciencia que existió y que seguramente sigue existiendo en algunos lugares este, de mi país y en muchos otros lados. Pero bueno, al menos Chile se ha tomado algunos cartas en el asunto, pero queda mucho, mucho, mucho trabajo por recorrer, mucho camino por recorrer. Bien, eso principalmente le dice que tengan mucho cuidado, que está bien, que aún así
le dice que no se trate de evitar eh, eh, que se cuide de enredarse en ideologías. Y todos estamos claros que actualmente hay millones de ideologías, sobre todo tiene que ver con la nueva era o New Age, donde mezclan yoga, Reiki, distintos tipos de cosas. Y una lluvia de conceptos que a veces la gente se agarra. ¿Y por qué? Porque necesita creer en algo. Y bueno, les queda un desorden en su vida. Papá dice, cuidado con aferrarse o involucrarse, enredarse en ideologías. Y le dice, bueno, tú quédate como estás, pero si hay alguien que siempre te va a acompañar. Hoy todos sabemos que ese alguien es Jesús. Y eso es para todos, para nosotros. Alguien siempre te va a acompañar. Y ese alguien es Jesús. Seguramente esto va a generar mucho comentario. Em, Creo que mucha crítica también, pero lo importante, y lo digo desde mi punto de vista, le agradezco a Dios por haber permitido que el Papa Francisco haya llegado al papado. Creo que era el momento en que necesitábamos un Papa capaz de contestar, de entregarse, a veces de romper protocolos para hablar que la iglesia estaba en la periferia. Dice que en el centro hay gente buena, también hay gente mala. Y la iglesia real está en la periferia. Respecto de lo que eligieron, que la iglesia estaba en Roma, está lleno de riqueza y todo lo demás. Y bueno, eso. Hay más cosas, no podemos tocarlas todas, pero hay más cosas. Mi reflexión es, la iglesia sí está en la periferia, esa es la verdadera iglesia, y yo concuerdo con el Papa Francisco, esa es la verdadera iglesia, la que está en la periferia. Acoger. Los que no acogen son infiltrados. Y Jesús va ahí contigo, siempre te va a acompañar. Y si tenemos fe, prepárate para ser zarandeado, como Pedro. Vamos a ser zarandeados, seguramente lo hemos sido. ¿Bien? Te invito ya a dejar comentarios. ¿Qué te ha parecido? Si es que viste el documental y si no lo has visto, te insto y te invito a que puedas comentar y que puedas verlo. Deja like, comparte. Te invito, si no me sigues en la plataforma, sígueme. Acá dejaré en el video la descripción de todos los datos para que puedas hacerlo. Escucha también mi música en Spotify y también el podcast. Bien, antes de terminar nos vamos a ir con la compañía de siempre, la Madre de Dios, nuestra Madre María Santísima, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una buena jornada, una buena semana, que tengas un buen día y todo de la compañía de nuestro amado Jesús. Chao, nos vemos.